Hola colegas, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí estamos para poder continuar con tórax óseo. Específicamente hablaremos sobre las vértebras y las costillas. Además, vamos a también mencionar a los cartílagos costales. No podemos iniciar sin antes recordar algunas estructuras muy importantes de generalidades, que en este caso son las vértebras y sus clasificaciones. Las vértebras son en número de 33 a 34 aproximadamente. Las dividimos en tres porciones, o cuatro en realidad, que son la porción cervical en número de 7, la porción torácica en número de 12, que la enumeramos de arriba para abajo, las vértebras lumbares que se encuentran en su porción inferior, que son el número de 5, y la parte pélvica, que es la sacrocoxigia, que pueden variar, por eso ponemos 9 a 10. Las vértebras, si clasificamos según la forma, ellos son o presentan en realidad un formato irregular. Para el estudio de las vértebras, las distinguimos en características generales, particulares e individuales. Las generales son las comunes, las particulares son las que nos permiten reconocer la región de las vértebras y las características individuales que en una misma región distinguen a determinadas vértebras. Entonces eso es muy importante para poder reconocer a las vértebras o poder estudiarlas. Cuando hablamos de las vértebras tipo, vamos a observar de que tenemos 7 estructuras fundamentales para poder reconocer. Las vértebras se encuentran formadas por una extremidad anterior que va a recibir el nombre de cuerpo. El cuerpo se encuentra rodeado por un orificio o por un agujero que es conocido como el agujero o foramen vertebral. El foramen vertebral no va a ser importante solamente por las estructuras vasculonerviosas que atraviesan por allí, sino que también va a ser de vital importancia para unir el segmento anterior junto con el segmento posterior de las vértebras. ¿Está? Entonces, ¿cómo se encuentra unido? Se encuentra unido a través de otra estructura que es conocida como pedículo. Del pedículo se desprende otra porción que es llamada lámina, y de la lámina o la unión de ambas láminas o de ambos lados forma lo que conocemos como una apófisis espinosa. Vamos a observar justamente de que la unión de la lámina de un lado con la lámina del otro lado da origen a esa apófisis que se dirige hacia abajo y hacia atrás. Además, debemos de reconocer cuáles son las otras estructuras a nivel de las vértebras con una visión lateral. Tenemos las apófisis articulares, que son el número de 4 en realidad, porque son 2 superiores y 2 inferiores para las vértebras de arriba y las vértebras de abajo. También vamos a presentar una apófisis que se dirige transversalmente y es libre, que es considerada o es llamada, mejor dicho, como apófisis transversa. Veremos más adelante que las apófisis transversas son muy importantes porque sirven para la articulación con el tubérculo costal y son dos, una del lado derecho y uno del lado izquierdo. Entonces allí tenemos a las 7 características de todas las vértebras. Una vez que sabemos reconocer a esas estructuras, debemos de empezar a ver o a citar las vértebras torácicas que, como habíamos dicho, clasificaremos en típicas o genéricas, ¿okay? Que van a ser de segunda a novena vértebra o del 2 al 9, y las vértebras que van a presentar una diferenciación de las demás, que habíamos dicho la vamos a llamar de atípicas o especiales, que son la primera, la décima primera y la 12ª
vértebra torácica. Una vez más les aparece la señal de que es algo que no pueden dejar pasar a la hora de estudio. Eso también conlleva los ejercicios de fijación o preguntas de autoevaluación. Una vez más, entonces vemos que las vértebras atípicas son la primera, la décima, décima primera y décima segunda. Una observación que debemos de realizar aquí es que todas las que cuentan con el número 1, ahí están viendo, que son las atípicas o especiales. Cuando hablamos de las costillas, debemos de describir que son huesos planos de forma alargada, que se articulan con las vértebras torácicas hacia atrás, hacia el esternón por delante, al cual están unidos por intermedio de los cartílagos costales. Son en número de 12 o 12 arcos costales que van aumentando la longitud de la primera a la séptima para luego volver a disminuir. Recuerden que van a formar la abertura torácica inferior, por ende esa amplitud es mayor en ese segmento, ¿tá? Entonces de 1 al 7 aumenta y luego vuelve a disminuir. ¿Cómo hacemos la clasificación de las costillas? No solamente por los colores, eso no va a existir, ¿tá? Les vamos a explicar de que las costillas nosotros clasificamos en verdaderas, que son las 7 primeras, allí está pintado de rojo. Observamos que cada una se encuentra articulada hacia adelante con el esternón por un propio cartílago costal. Las costillas falsas, que son la octava, novena y décima, que están allí en verde, y vemos que ellas se articulan mediante un cartílago costal común. La decimoprimera y decimosegunda, que están pintadas de azul, observamos que no se encuentran articuladas al esternón, por ende también las decimos o las llamamos de costillas flotantes. Recuerden, habíamos dicho presenta un cartílago rudimentario. Las costillas van a presentar también lo que conocemos como curvaturas. Esas curvaturas son la curvatura de enrollamiento que lleva la costilla primero lateralmente, luego adelante y después medialmente, que determina los ángulos de las costillas, que sería un ángulo anterior y un ángulo posterior, que va a ser diferente también a medida que va disminuyendo o van aumentando de grosor, para luego volver a disminuir, habíamos dicho, a partir de la séptima. También tenemos la curvatura de torsión, que lleva la extremidad posterior de la costilla hacia arriba y hacia atrás, y la extremidad anterior en dirección hacia abajo y medialmente. La curvatura en el eje de longitud, que sería la cara superficial orientada para abajo y hacia atrás en la parte posterior y arriba, y adelante en la parte anterior. Allí no podemos dejar pasar que la dirección general de las costillas es oblicua y hacia adelante, pero repetimos de que depende del número de las costillas. Estamos viendo a las costillas con el cartílago costal correspondiente, con el esternón, y podemos observar lo que habíamos dicho, la dirección oblicua que presentan las costillas y su dirección, que primero va a ser lateral y posterior para luego dirigirse hacia la parte anterior, pero una vez más en camino o en busca del esternón, donde inicia ese proceso de curvatura hasta encontrar a los cartílagos costales. Si citamos cuáles son las partes de una costilla, volvemos a hacer una división que sería la extremidad posterior. Esa extremidad posterior vuelve a tener una cabeza que le está señalizando, un cuello que sería una porción intermedia y un tubérculo que sería su parte más posterior. Las costillas, además, vamos a poder observar un cuerpo, o también conocido como parte media o central, y una extremidad anterior que es libre, que una vez más podemos mencionar que es donde se articulan los cartílagos costales
a no ser en algunas costillas específicas que también vamos a observar. Cuando nos referimos a la extremidad posterior, inicialmente por la cabeza, vamos a observar que presentan una superficie articular superior, una superficie articular inferior y que se encuentra articulándose con dos vértebras, pero separada por un disco, y es el disco intervertebral. Entonces presenta la unión con el disco intervertebral y además las carillas articulares, que sería una superior que limita con una porción media que es la cresta y la carilla articular inferior. Recuerden que la cresta se encuentra unida al disco intervertebral correspondiente al número. Allí, una vez más, para fijar la carilla articular superior, la carilla articular inferior y la cresta unida al disco intervertebral. Además, el cuello va a presentar dos caras, que sería una cara anterior y una cara posterior, dos bordes que son el borde superior y el borde inferior. ¿Cuál es la importancia de poder observar o de poder reconocer? Es que además presenta el tubérculo, que sería la responsable de articularse, recuerden, con las apófisis transversas. Entonces, allí serían las tres partes o las tres estructuras que observamos en la extremidad posterior. Si nos referimos al cuerpo, observamos dos caras, una cara lateral que es convexa y una cara medial que es cóncava. Las caras también podemos llamarla como cara externa a la lateral y cara interna a la cara medial, que no se olviden es de forma cóncava. Da para observar también la presencia del surco costal o canal costal, que es por donde pasa el paquete vasculonervioso costal, formado por una vena, una arteria y un nervio. Vamos a ver más adelante que reciben el nombre de vasculonervioso intercostal por la presencia o por la ubicación en el que ellos se encuentran. ¿Cuál es el orden o cuál es la posición? Las venas por arriba, la arteria en el medio y el nervio por debajo. Por eso decimos que se encuentra en VAM: vena arriba, arteria en el medio y nervio por debajo. Recuerden, paquete vasculonervioso intercostal. Por la presencia justamente de ese paquete vasculonervioso, vemos que el borde inferior es cortante, más afilado, y que el borde superior tiene un formato más redondeado. Son totalmente diferentes y al tacto durante la clase práctica van a poder fijar todavía más. Cuando hablamos de la extremidad anterior, recuerden que es la que se articula con el cartílago costal correspondiente, dependiendo del número de la costilla específica a la que estamos hablando. Obviamente hay algunos casos especiales. Volvemos a mencionar que las 7 primeras se articulan a través de un cartílago costal propio, y que las continúan, que serían la octava, novena y décima, se unen a la séptima, formando lo que conocemos como cartílago costal común, que estamos observando allí, y aparte tenemos la de ausencia, en realidad no observamos la de la 11ª y 12ª por presentar ese cartílago que ya les mencioné de forma rudimentaria. Muy bien, ¿qué debemos de reconocer o fijar en este momento? Debemos de ver de que las costillas son típicas a partir de la tercera a la décima, y que las que presentan una característica totalmente diferente, que recuerden, las vamos a denominar especiales, que son la primera, la segunda, la 11ª y la 12ª. ¿Qué tienen de especial estas costillas? Vamos a iniciar obviamente por las
estructuras diferenciales que nos permitirán reconocer a esas costillas específicamente. Por eso el aviso en la pantalla. Cuando vemos a la primera costilla es neta la diferencia, porque recuerden, habíamos dicho que deben de presentar un arco, que deben de ser alargadas. Sin embargo, la primera costilla ya inicia siendo diferente porque ella no se encuentra torcida sobre su eje, es totalmente plana, es la costilla más corta. Habíamos dicho que las costillas también se articulan con dos vértebras, sin embargo aquí no existe tal cosa, es solamente una carilla para una vértebra torácica, que sería la primera vértebra torácica, el cuello, que se va a relacionar con el espacio suprarretropleural, y posteriormente también observamos al tubérculo. Podemos decir, cuando hablamos del cuerpo propiamente dicho, que la cara superior es distinta a la cara inferior porque presenta bastantes rugosidades o accidentes, y vamos a diferenciar porque la cara inferior va a presentar un formato más liso o una estructura más lisa. Aparte, un borde medial o un borde interno y un borde lateral o un borde externo. Eso es en referencia a las características de la primera costilla. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? Cuando vemos a la cara superior de la primera costilla, trazamos una línea obviamente imaginaria. Esa línea nos va a dividir lo que sería una parte posterior o porción posterior, también llamada como muscular. Recibe ese nombre, obviamente, por la presencia de algunas inserciones. ¿Y qué sucede con su extremo o porción más anterior? Su extremidad anterior, obviamente, vamos a describirla más adelante. Allí vemos el serrato anterior o la inserción del serrato anterior, del escaleno medio y del escaleno posterior. Ese sería el orden de adelante para atrás de las inserciones musculares a nivel de la primera costilla. Si hay un segmento posterior, significa de que debemos de encontrar un segmento anterior. Ese segmento anterior es conocido como vascular, por más que presente la inserción de un músculo, pero ese músculo que estamos observando es el tubérculo del escaleno anterior o del Lisfranc, allí la inserción del músculo, que es la responsable de delimitarnos esa región. ¿Por qué? Porque veremos que las estructuras vasculonerviosas se disponen de acuerdo al tubérculo de Lisfranc. ¿Okay? Entonces, sirve para la inserción muscular y también nos sirve para hacer la división topográfica de las estructuras. ¿Cuáles serían esas estructuras que podemos observar alrededor, podemos decir, de ese tubérculo? Es muy palpable. En la clase práctica van a poder fijar. Por delante podemos observar a la vena subclavia, por detrás a la arteria subclavia y por detrás de la arteria el plexo braquial, específicamente el tronco primario inferior. Entonces el músculo escaleno se encuentra protegido, por decirlo así, por estructuras vasculonerviosas, vena, arteria y nervio. ¿Por qué preferimos llamarla porción anterior a porción vascular? ¿O por qué se cambió, por decirlo así, el nombre? Porque no presenta solamente vasos, también podemos observar la rugosidad para el ligamento costoclavicular y la inserción de un músculo que es el subclavio, recibiendo las fibras de la cara inferior de la clavícula allí a nivel óseo. Allí les muestra las inserciones. Bueno, continuando, hay que aclarar, esta costilla es del lado izquierdo, por ende ya nos cambia totalmente el panorama con el ejemplo anterior. Es un cuidado que deben de tener, ¿tá? Lo hago de propósito, tengo que admitir, pero es para poder fijar y para poder tener los conceptos más claros. Habíamos dicho entonces que en la cara superior podemos observar un tubérculo, que es el tubérculo de escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. Ese tubérculo también va a estar en
envuelto, por decirlo así, por un surco anterior y posterior, y que en esos surcos van a pasar las estructuras. Miren cómo ya cambia el sentido. Por delante, la vena subclavia, por detrás, la arteria subclavia y el tronco inferior del plexo braquial. ¿Está? Obviamente las venas afluyen o van hacia la porción media y las arterias y nervios generalmente se dirigen para afuera o hacia la porción más externa. Entonces, a tener cuidado con la posición anatómica. Cuando nos referimos a la segunda costilla, podemos observar de que empieza a ganar forma, empieza a ganar tamaño, por eso podemos decir de que su aspecto es más similar al de la costilla tipo, pero sin embargo presenta una cara que se dirige para arriba y para afuera, por eso la decimos cara superolateral. Allí podemos observar. Y entonces lo opuesto sería una porción inferior mirando hacia la parte medial. Por ende, es una cara inferomedial, superolateral e inferomedial. Recuerden que la primera costilla era superior e inferior. Allí observamos la extremidad posterior. Recuerden, costilla izquierda y extremidad anterior, diferente a lo que vimos anteriormente con las otras costillas. También podemos decir de que presta inserciones musculares, primeramente para el músculo serrato anterior y para el escaleno. También, para cerrar a las costillas especiales, vemos a la 11ª y la 12ª. Ellas comparten características porque, habíamos dicho, son rudimentarias, a diferencia de las demás presentan solamente una carilla articular, y aparte de eso no presentan tubérculo. Allí podemos observar de que ese cartílago es pequeño, no daría para llegar o articularse con el esternón. Aparte de eso, estamos observando a las cabezas de la 11ª y 12ª para las vértebras, justamente 11ª y 12ª vértebra correspondiente a ella. Y además, recuerden, las decimos flotantes, o las llamamos flotantes por no presentar tubérculo ni cartílago costal. ¿Cuáles son los puntos que debemos de recordar o aclarar? Que los cartílagos costales son de tipo hialino, ayudan a prolongar a las primeras 10 costillas hacia el esternón. Una vez más, un ejercicio de fijación que debemos de realizar es muy importante a la hora de estudiar anatomía, y vamos a ver que el primer punto a tener en cuenta en relación a los cartílagos costales es que los 7 primeros cartílagos, mejor dicho, son diferentes entre sí cuando hablamos de longitud, proporción y tamaño, pero no podemos dejar de mencionar de que gracias a esas estructuras las costillas se encuentran unidas directamente al esternón. ¿Qué sucedía con el 8º, 9º y 10º cartílago? Recuerden que se unen al 7º para formar el arco costal o cartílago costal común. El tercer punto a recordar es que presentan dos caras, una cara anterior y una cara posterior. El cuarto punto es que presentan dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Les va a aparecer el aviso de importante contenido, o sea, debemos de poder reconocer estos puntos importantes. Muy bien, así que quise ser breve, vamos a dejar por aquí, luego continuamos con otro video, no sin antes agradecer el apoyo de siempre de la Sociedad Científica Académica de Anatomía Humana, que nos están haciendo la fuerza y el soporte. Así que les mando un abrazo franjeado, hasta la próxima.